Domingos del mes de agosto les compartí sobre un tema en especial, mis hermanos, que creo yo que es de importancia para nosotros hoy, debido a tantas corrientes que existen hoy en diferentes, vamos a llamarle congregaciones, donde pareciera que las escrituras, mis hermanos, no son suficientes, donde pareciera que las escrituras son incompletas y que necesitamos más para nuestra vida de fe, para nuestra vida de conducta, para nuestra conducta, para nuestra salvación. Así que estos domingos que pasaron estuve hablando sobre la suficiencia de las escrituras con temas diferentes, pero hoy en especial lo vamos a llamar así a nuestro mensaje: la suficiencia de las escrituras. Y para ello, mi hermano, quiero invitarte a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, uno de los pasajes más usados para hablar de la suficiencia de las escrituras es segunda de Timoteo 3, y vamos a leer del 14 al 17. Cuando lo tengan, mis hermanos, pueden decir amén, amén, para darle lectura a todos juntos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que sin duda hasta muchos nos lo sabemos de memoria, segunda de Timoteo 3, 16. Así que hoy vamos a tener este texto como base para hablar de este tema, mis hermanos, de la suficiencia de las escrituras. Déjame comenzar con algunas preguntas. Mi hermano, ¿alguna vez has pensado que necesitas algo más que la Biblia para predicarle a los demás? Sinceramente, no me lo respondas, respóndete tú ahí en tu lugar. ¿Alguna vez has pensado que necesitas algo más que la Biblia para evangelizar? Por ejemplo, ¿alguna vez has pensado, si tan solo hiciéramos un evento llamativo, donde trajéramos un grupo y tocaran música juvenil o música de la que les llama la atención a la gente para atraerlos y predicarles el evangelio? ¿Alguna vez has pensado que necesitas algo más que la Biblia para evangelizar? ¿Alguna vez has pensado, mi hermano? Yo quiero confesar y ser sincero que yo sí lo llegué a pensar. Quizás algo más, no sé, algún ganchito, algo, un anzuelo, algo que los atraiga para entonces predicarles el evangelio. ¿Alguna vez has pensado que necesitas algo más que la Biblia para evangelizar? Una pregunta más. ¿Alguna vez has pensado que necesitas algo más que la Biblia para tu santificación? ¿Ya eres cristiano? Ok, ya se convirtieron. ¿Alguna vez has pensado que necesitas algo más que la Biblia para tu vida cristiana? Necesito una experiencia, necesito algo más que la Biblia. ¿Alguna vez lo has pensado, mi hermano? Yo te voy a ser sincero y debo confesarte que yo sí lo llegué a pensar. Necesito algo más que la Biblia. Mi hermano, si tu respuesta es sí,
tú estás batallando con el tema y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y no te sientas mal, mi hermano. Bueno, sí siéntete mal, pero no te hundas en este sentimiento. Si tú has respondido que sí, alguna vez yo he pensado que necesitamos algo más que la Biblia para evangelizar. No sé, necesitamos payasitos, necesitamos grupos musicales, necesitamos obras de teatro, necesitamos algo más que la Biblia, porque pues si solo les predicas la Biblia no van a escuchar. Y sí, yo creo que, y si alguna vez tú has pensado que necesitas algo más que la Biblia para vivir una vida cristiana satisfactoria, que digas, yo necesito algo más, no sé, un encuentro, una visión, algo, una experiencia. Si tú has pensado eso alguna vez, mi hermano, es porque estás batallando con el tema, quizá porque no la has entendido, con el tema y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y hoy, mi hermano, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, en 2 de Timoteo 3:14 al 17, yo quiero demostrar que la Biblia es suficiente tanto para evangelizar como para tu vida de santidad y para perfeccionarte como cristiano. La Biblia es suficiente, no necesitamos nada más. Mi hermano, la predicación del Evangelio fue el medio que Dios escogió para proclamar el mensaje de salvación. ¿Por qué es que en el primer siglo Cristo apareció? ¿Y por qué es que en el primer siglo Cristo envió a los discípulos a predicar, proclamar, levantar la voz y predicar el mensaje del Evangelio? ¿Por qué es que lo hizo en el primer siglo así? ¿Acaso, mis hermanos, Jesús nuestro Dios, escogió este método de la predicación porque pues en su momento pues no existía la tecnología? Hermano, pues entiende, en aquel entonces no existía la tecnología, así que era lo que había en el momento. Mi hermano, yo creo que el Señor justo en ese momento vino porque escogió en ese momento el único medio a través del cual su palabra es eficaz, y es la predicación de la Escritura. No fue porque la tecnología aún no estaba en el auge que está hoy, no fue porque aún no existían los grupos musicales como ya existen hoy, que ya existían instrumentos musicales, mis hermanos, y Dios no les mandó a los apóstoles, pues ir a primero ofrezcan un concierto y para que ya después prediquen. No, el medio que Dios escogió fue la proclamación de su palabra, la Escritura. Y yo quiero demostrar que la Biblia es suficiente tanto para evangelizar como para tu vida de santidad y para que tú te perfecciones como cristiano. Pero he mencionado mucho la suficiencia y que la Biblia es suficiente y que la Escritura es suficiente. Déjame definir esta palabra, mi hermano. ¿Qué significa suficiencia de las Escrituras? ¿Qué entendemos por la suficiencia de las Escrituras? Déjame leerte una definición de un teólogo y pastor llamado Wayne Grudem, que dice de la siguiente manera. Vamos a definir lo que es la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora la Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para nuestra salvación y para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Déjame decirte en otras palabras más sencillas. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Que Dios nos ha dejado escrito en la Biblia todo lo que quería que supiéramos en cuanto a nuestra vida de fe y práctica, sin la necesidad de algo más. Repito esto último. Dios nos ha dejado escrito en la Biblia todo lo que Él quería que supiéramos en cuanto a nuestra vida de fe y práctica, sin la necesidad de algo más. Gloria a Dios. No necesitamos nada más, solo la Escritura.
Esta es la definición, mis hermanos, de la suficiencia de las Escrituras. Muchos cristianos, mis hermanos, y es más, todos los cristianos pueden decir un fuerte amén cuando decimos: ¿cuántos creen que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Y qué responden? Amén. O sea, estamos diciendo: ¿cuántos creen que la Biblia nos fue dada por Dios? Y todos los cristianos, sin excepción, decimos amén. Pero la pregunta es: ¿cuántos como cristianos creemos que la Biblia es suficiente y que no necesitas nada más? No necesitas de experiencias, no necesitas de sueños, no necesitas de visiones, no necesitas de encuentros, lo tienes todo en la Biblia, todo lo tienes aquí. ¿No será que a veces nuestro corazón es necio, terco, rebelde, y queremos encontrar lo que Dios ya nos ha dejado en cualquier otro lugar? No, Señor, tú dame una experiencia, Señor. Dame una visión, dame un sueño. Y el Señor dice: ya te he dejado todo en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es leerla, estudiarla, memorizarla y practicarla. Y verás cómo tu vida se va perfeccionando. Pero no será, mis hermanos, que buscamos más que la Biblia, porque aún nuestro corazón es necio, rebelde, y no se conforma con el gran tesoro que tenemos en la Escritura. En estos pasajes que leímos, mis hermanos, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, Pablo se está despidiendo de Timoteo. De hecho, es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Timoteo es su última carta. Ya está Pablo ya está en prisión y está a punto de entregar su vida. Lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza. Pablo ya lo sabe y mira como algo bueno decir: me voy a despedir de Timoteo. Así que el Señor utiliza todas estas circunstancias para inspirar a Pablo y darle la última carta que él va a escribir, que es 2 de Timoteo. Timoteo estaba preocupado. Pablo está en prisión, ya por ahí escuché que lo van a matar. ¿Y ahora qué voy a hacer sin el apóstol Pablo? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién me va a decir qué hacer, qué no hacer? Y Pablo tiene que escribirle 2 de Timoteo para decirle: Timoteo, si falto yo, Timoteo, lo tienes todo, tienes la Escritura, no te preocupes. ¿Y ahora quién me va a guiar? La Escritura. ¿Y ahora quién me va a aconsejar? La Escritura. Y es así, mis hermanos, como surgen estos pasajes que acabamos de leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Vamos a ir ahora por estos versículos, mis hermanos, examinando y demostrando cómo la Escritura es suficiente tanto para evangelizar como para nuestra vida de santidad. Así que, número 1, vamos a llamarle a este primer punto: la Escritura tiene la habilidad, es decir, el poder para salvar. Mi hermano, la Escritura tiene la habilidad, tiene el poder para salvar, mis hermanos. Versículo 14 y 15 del capítulo 3 dice: pero persiste tú. Quiero, mis hermanos, que nos detengamos un poquito en esta palabrita. Pero persiste tú, Timoteo. Y es que versículos antes, el apóstol Pablo acaba de decirle a Timoteo que en los posteriores tiempos iban a levantar muchos engañadores, diciendo: tú necesitas algo más. Tú necesitas sueños, visiones, revelaciones. Tú necesitas experiencias, tú necesitas encuentros, tú necesitas esto, necesitas aquí. Y dice el apóstol Pablo: pero tú, Timoteo, tú no eres como ellos. Tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido, en la enseñanza de la Escritura. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí: pero persiste tú. Tú, Timoteo, no eres de ese montón. Tú, Timoteo, no eres como esos que piensan que necesitan más. Tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez, ¿qué sabía Timoteo? Desde la niñez, las sagradas escrituras. Detengámonos ahora aquí. Y que tú, Timoteo, desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras. Mi hermano, qué importante es exponer a nuestros niños a la palabra de Dios. Timoteo fue expuesto desde pequeñito. ¿Sabes quién le compartía la palabra a Timoteo? ¿Sabes quién era, mi hermano? Su abuelita. Su madre y su abuela. O sea, ni siquiera era el padre, ¿eh? Probablemente el padre no era cristiano, el padre de Timoteo. No era cristiano, era pagano, gentil, mundano. Pero su mamá y su abuelita eran cristianas. ¿Y sabes qué hacen con Timoteo? A ver, Timoteo, ven para acá. Te vas a aprender un versículo de la Biblia. Y ahí tenían a Timoteo repitiendo, memorizando. Y Timoteo desde muy pequeño, mis hermanos, estaba atesorando la palabra de Dios. Palabra que dice el apóstol Pablo, que le pudo hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Mi hermano, mi hermana, si de verdad estás preocupado por tus hijos, por tus hijas, ¿sabes qué es lo mejor que podrías hacer? Exponerlos a las escrituras, leerles la Biblia, decirles, hijo, apréndete la Biblia, memorízate pasajes. De verdad, mis hermanos, que si no aprovechamos cuando están chiquitos nuestros niños para que se memoricen la escritura, mi hermano, es la etapa en la que absorben todo. Mi hermano, yo los pasajes de la Biblia, los textos de la Biblia que me memoricé de niño, nunca se me van a olvidar. Nunca. Todo lo que me memoricé de niño, aquí lo tengo, mi hermano. Aquí lo tengo. Ya lo que me memorizo ahorita, si no lo estoy repitiendo, mañana se me olvidó. Y la próxima digo, oye, ya me sabía yo ese texto, ya no me lo sé. Mi hermano, si no aprovechamos esa etapa de la niñez para llenar a nuestros niños de la palabra de Dios, palabra que los puede salvar, pues mi hermano, las consecuencias pueden ser muy tristes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú que eres diferente, recuerda lo que has aprendido. Mis hermanos, ¿cómo queremos que nuestros niños cuando sean jóvenes tengan el temor del Señor si la palabra no está sembrada en sus corazones? Oh, mi hermano, ¿sabes que haces muy bien el traer a tus hijos a la iglesia? Haces muy bien, mi hermano, porque aquí escuchan la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, de tu abuela y de tu madre, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, ¿estás preocupado no solamente por los niños? Hablemos ahora de los adultos. ¿Estás preocupado por un familiar, por un amigo? Y dices, Señor, que tú alcanzaras a fulano de tal. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer, mi hermano? Con este familiar, con este conocido, con este amigo, exponerlo a las Sagradas Escrituras. Un buen regalo que le podrías dar a un amigo, a una amiga, a un familiar, ¿sabes qué es? La Biblia, mi hermano. Pero mi hermano, si tú tienes en poco la Escritura y dices, sí, pero no la va a entender, es porque tú, hermano, estás desestimando el poder del Espíritu Santo. Y a veces confiamos más en nuestras palabras y en nuestras explicaciones que en cómo el Espíritu Santo puede obrar en los corazones de aquellos que pueden tomar la Escritura, abrirla y el Señor hablar a sus corazones y transformarlos y cambiarlos. Mi hermano, la Escritura tiene el poder de salvación, Esta semana que pasó, mis hermanos, Dios me dio el privilegio de asistir a la Sociedad Bíblica, donde el trabajo principal que tienen es traducir Biblias. Es el trabajo principal que tienen ellos, traducir Biblias. O sea, tú entras a la Sociedad Bíblica y lo único que venden son Biblias. No vas a encontrar libros de ningún otro tipo, puras Biblias, en muchos idiomas, en muchas traducciones, puras Biblias. Y hermanos, ¿sabes por qué es importante este trabajo? Porque es la Escritura, mis hermanos, la que tiene el poder que nos puede hacer sabios para la salvación. En otras palabras, mi hermano, al leer la Escritura es que podemos entender, comprender, ser iluminados y decir, ya entendí el Evangelio, sé por qué Jesús vino, sé por qué Jesús murió
murió. Y eso, hermano, solamente la Escritura lo puede hacer, darnos esa luz. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, la Escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, la pura lectura de la Escritura sin explicación tiene el poder de transformar vidas. Por eso leemos la Escritura aquí como congregación y vamos capítulo sin explicación, leyendo capítulo por capítulo. ¿Qué es más importante, la exposición de la palabra o la mera lectura? Son igual de importantes, mis hermanos. En la pura lectura de la Escritura, ahora que nuestro hermano Jorge Pasura leyó, ¿saben qué estaba haciendo el hermano Jorge? Proclamando la Escritura, predicándola, solo leyéndola. Los que han pasado a leer aquí la Escritura, ¿qué hacen cuando pasan y leen? Están proclamando la verdad de Dios, y esta verdad puede salvarnos. Recuerda tú, Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mi hermano, la gente necesita oír el Evangelio. ¿Y cómo lo van a oír si no tienen la palabra? Si no tienen la Biblia. La gente necesita oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse, y entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Serán salvos. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, ¿estás preocupado porque voy a morir? No te preocupes, que yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente, Timoteo. Mi hermano, ningún líder espiritual, ningún pastor es suficiente, en el sentido de que si ya no está, la obra de Dios ya no puede continuar. Mi hermano, la obra de Dios, la iglesia es de Cristo y Él la sostiene. Y sea quien esté, ¿quién la lleva y quién la sostiene? Cristo. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la Escritura, de la Biblia. Así que, mis hermanos, aquí no tenemos gente iluminada, aquí no tenemos líderes ungidos, en el sentido de que ellos son súper especiales y ellos están en un escalón más alto que nosotros, porque ellos son como ese medio a través del cual Dios revela las verdades. ¿No? ¿Sabes qué somos nosotros los predicadores? Meros repetidores de esa revelación que ya se dio y que ¿sabes dónde está? Aquí, mi hermano, en la Escritura. Solo que somos bien dados, mis hermanos, a hacer ídolos. Somos bien dados a hacer ídolos. Y nos encanta, ya que no podemos hacernos ídolos en estatuas, en imágenes, pues terminamos idolatrando ¿a quiénes? Pues a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Ay, no, es que a él lo escucha Dios más que a mí. Ay, ¿y por qué? ¿Quién está en un grado más alto que tú, mi hermano? Todos estamos ante el mismo nivel de gracia delante de nuestro Dios. Solo que tenemos diferentes llamados y diferentes capacidades que Dios nos ha dado como dones y que tenemos que ejercer para la edificación de la iglesia. Pero un pastor, mi hermano, no está más ungido que tú. Tú tienes la misma unción que un pastor. ¿Sabes qué unción tienes? La del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué unción tengo yo y los que predican la palabra? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo me voy a morir. Ya estoy yo listo. Voy a entregar mi vida como un sacrificio. Pero Timoteo, no temas. Recuerda lo que has aprendido. Recuerda las Escrituras que desde pequeño te han sido dadas. Estas te pueden hacer sabio para la salvación. Y si te pueden hacer sabio para la salvación a ti, Timoteo, pueden hacer sabio para salvación a cualquiera. Así que predica la Escritura. No me prediques a mí, no prediques a Pablo. Predica la Escritura. Predica la Escritura. La Escritura, mi hermano, tiene la habilidad para salvar. ¿Qué necesitamos para evangelizar? ¿Qué necesitamos para evangelizar, mi hermano? Hacer una campaña y traer los músicos contemporáneos. ¿Qué les parece si traemos a los grupos? Como ya no soy tan joven, ya me he desconectado. No sé cuál es el grupo juvenil que hoy está más escuchándose entre los jóvenes. Ya no soy joven, ya estoy en mis 40.
Y a mí pregúntame por las viejitas. ¿Qué te parece? Traemos a ese grupo, le pagamos que venga, canten, y de esa manera traemos a la gente, porque pues si no traemos, entonces ¿cómo vamos a evangelizar, hermanos? ¿Qué necesitamos para evangelizar? La Biblia, hermano, ya la tenemos. Estos días, mis hermanos, estaba escuchando que ya para morir, uno de los más grandes evangelistas, un siervo del Señor, llamado Billy Graham, yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, murió ya más de 90 años. Billy Graham, mis hermanos, Billy Graham se dedicó a evangelizar, a hacer campañas, se reunía en los estadios. Yo creo que la mayoría que conoce quién fue Billy Graham. Y ya casi para morir lo entrevistaron y le dijeron: señor Billy Graham, ¿qué siente al saber que gracias a Dios por su ministerio y por todo lo que hizo, mucha gente aceptó a Cristo? ¿Se siente satisfecho? ¿Sabes qué respondió Billy Graham, mis hermanos? Dijo Billy Graham: si tan solo el 5%, escuchen mis hermanos, si tan solo el 5% de todos esos que se acercaron a la plataforma, que bajaron, si tan solo el 5% realmente fue salvo, yo estaría muy satisfecho. Si tan solo el 5%. ¿Sabes qué nos deja ver su respuesta, mis hermanos, de Billy Graham? Que aunque fue una estrategia y un método que Dios utilizó en su momento, esas campañas donde mucha gente conoció al Señor, la realidad, mis hermanos, es que el método, no la escritura, el método no era tan eficaz. ¿Cuánta gente asistía a esas campañas? Muchísimas, mis hermanos. ¿Cuántos realmente se convertían? Dice Billy Graham: si tan solo el 5% de todos esos que hicieron una confesión de fe fueran salvos de verdad, yo estaría satisfecho. Es que, mis hermanos, esas campañas de evangelismo ponen completamente su confianza no en la obra del Espíritu Santo, que es por gracia y solo por fe. Más bien ponen su confianza en esa repetición, en esa oración que se hace, que se conoce como la oración del pecador, que tú la conoces. Señor Jesús, te acepto en mi corazón, ven a mi vida, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén. Decimos: ya fue salvo. ¿Y cómo lo sabes, mi hermano? Ya hizo la oración, mi hermano, ya hizo la oración. Mi hermano, en cierta ocasión los discípulos tenían esa misma duda y le preguntaron al Señor: Señor, ¿y entonces cómo podemos saber quién es salvo y quién no? Y recuerda lo que Jesús les dijo: por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Una mejor manera, mis hermanos, de saber, antes de apuntar en la libreta: hoy vinieron a Cristo 1000 personas. ¿Y por qué? Porque 1000 personas hicieron su oración del pecador. Bueno, 1000 personas hicieron su oración del pecador, pero de esas cuantas realmente el Espíritu Santo salvó y transformó, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. ¿Cómo? Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Una mejor manera, mis hermanos, es cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y hace esa famosa oración del pecador. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Esperar. Lo que, mi hermano, qué bueno que has hecho tu oración. Ahora, mi hermano, tienes que congregarte, leer la palabra y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si pasa un mes, si pasan 2 meses, 3 meses, y en este hermano no hay ningún cambio, ¿sabes cuál es la respuesta, mi hermano? Pues que no fue salvo. Sí hizo la oración del pecador, asustado quizás por no querer ir al infierno, pero no tanto por amor a Cristo. Pero si, oye, este hermano hizo la oración del pecador y aquí está fielmente en la iglesia, y ahí está cada día creciendo más, y quiere predicar y quiere evangelizar, y mira esos actos y comportamientos que antes tenía, ya no los tiene. Dejó de tomar, dejó de mentir, dejó de adulterar, ya le es fiel a su esposa, ya se metió a trabajar, ya no está ahí viendo nada más qué le cae del cielo. Oye, pues ¿qué le pasó a este hermano? Pues se convirtió, el Espíritu Santo hizo la obra. Mi hermano, es el tiempo
el que nos va a decir a nosotros como iglesia si estas personas realmente se convirtieron. Y lo que Billy Graham podía ver y comprender es que muchos de los que ese día bajaban y aceptaban a Cristo seguían con su misma vida de maldad, mintiendo, transando, robando, adulterando, fornicando. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Pues la Escritura, mi hermano, la Escritura tiene la habilidad y el poder para salvar, y no necesitamos de nada más, de nada más. Veamos como número 2, mis hermanos, que la Escritura también tiene la habilidad y el poder para santificar, no solamente para salvar, sino también para santificar. Veamos 4 cosas que hace la Escritura en los versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Decimos amén, la Escritura es inspirada por Dios. Pero aquí viene la suficiencia. Y esta es útil, aquí la palabrita útil, mi hermano, es, y esta es suficiente, o sea, está completa, no necesitas más, está completa ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 pilares que pone la palabra de Dios en nuestra vida: enseñar, redarguir, corregir, instruir. Que la Biblia es inspirada por Dios, decimos amén. Pero que la Biblia es suficiente y es útil para nuestra perfección, también deberíamos decir amén. Y no necesitamos más. Imagínate, mi hermano, que estás en un camino, pero no en un camino, sino en 2. Estás en el inicio de 2 caminos. Tú estás parado y hay un camino a la derecha y un camino a la izquierda, en forma de Y. Y dices, ¿cuál camino será el correcto? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Sabes qué hace la Escritura, mi hermano? Que te enseña, dice que es útil para enseñar. La Escritura nos enseña cuál es el camino correcto. La Escritura nos lo enseña, nos dice, ve por aquí, por allá no vayas. Este es el lugar correcto. La Escritura, mi hermano, me enseña el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto que me muestra la Biblia? El camino de la fe y no de las obras. Mi hermano, ¿sabías que solo hay 2 religiones? Yo lo sé, hay muchas religiones. El budismo, judaísmo, hinduismo, cristianismo. Me falta una que se me fue. Son 5 religiones mayoritarias. Pero solamente, mis hermanos, de estas 5 religiones mayoritarias, solamente, mis hermanos, podríamos dividirlas en 2. La religión por obras y la religión sin obras. O la religión por obras y la religión por fe. No te asustes, mi hermano, cuando usamos la palabra religión. Muchas veces decimos, no, yo no tengo religión. Mi hermano, si tú le dices eso a una persona preparada, intelectual, no te va a entender. ¿Cómo? Pues los cristianos son una religión. No temas usar la palabra religión, porque sí somos religiosos. No en el sentido de fariseos, La palabra religión quiere decir religar. Que estamos religados, nos hemos otra vez injertado en el verdadero que es Cristo. Eso es religión. ¿Tú eres religioso? Sí, yo soy religioso. Pero no en el sentido que lo entiendes. Soy religioso porque estoy religado a Cristo. Estoy unido a Él. Así que solamente hay 2 religiones, la falsa y la verdadera. ¿Te acuerdas de Santiago? De hecho, tampoco Santiago teme usar la palabra religión, como a veces le tenemos miedo nosotros, que dicen, es que tu religión... No, yo no tengo una religión. ¿Cómo decimos? Hay un cliché. No, yo tengo una relación. Sí de bonito, pero ya cuando pones en un estricto análisis esa frase, pues se derrumba, porque si tú estás viniendo a la iglesia, lees la Biblia, tú estás religándote con algo. Eso es una religión, solo que es una religión verdadera. Solo hay 2 religiones, la falsa y la verdadera. La de las obras, que es la falsa, y la de la fe, que es la de sin obras. ¿En qué sentido, mis hermanos? Ya que estamos hablando que la Escritura me enseña el camino correcto,
Todas las religiones te dirán, haz esto y esto y esto y esto y esto para tener vida eterna. El budismo, el judaísmo, el islam, todas te dirán, tienes que hacer esto para ser salvo. Y el cristianismo, ¿sabes qué te dice, mi hermano? No hay obra alguna que tú puedas hacer para ser salvo. ¿Recuerdas a Nicodemo? Que era un religioso pero falso, porque él tenía la religión judía, y él creía que por sus buenas obras y por obedecer la ley y por esforzarse, él iba a alcanzar la vida eterna. Y cuando viene con Jesús para entrevistarse de noche, que no lo vieran sus amigos, Jesús lo desarma y le dice, no era Timoteo, le dice, Nicodemo, para ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Sabes lo que significó eso para Nicodemo, mi hermano? Nicodemo, un hombre importante, era el de los religiosos, así como Pablo, como una vez dijo, fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, circuncidado al 8º día, o sea, todas las leyes de la ley, así cumplidas exactamente. O sea, ¿quién se puede ganar el cielo? De hecho, entre los fariseos decían que todos los fariseos iban a ser salvos, porque cumplían la ley así al pie del renglón, confiando en sus obras. Y Jesús le dice, Nicodemo, para que tú seas salvo, necesitas nacer de nuevo. Y esto desarmó a Nicodemo. Y dijo Nicodemo, ¿cómo así? Mi hermano, ¿qué hiciste tú para nacer físicamente? ¿Acaso hubo participación tuya? ¿Tú ese día convenciste a tus papás para que estuvieran contentos? No hiciste nada. ¿Acaso tú ese día todo lo arreglaste, lo acomodaste para que ese día tu papi y mami estuvieran amorosos? Mi hermano, tú no hiciste nada. Cuando acordaste, ¿a qué edad más o menos ya fuiste consciente y dijiste, oye, estoy vivo? De 3, 4 años. Bueno, muchos desde muy pequeños dicen, yo recuerdo desde que tenía 1 año. Pero los que somos un poco más burritos, decimos, pues yo tengo uso de razón como desde los 5 años, me acuerdo, de 5 para acá. Para allá no me acuerdo, o sea, de los 5 para acá me di cuenta que estaba vivo. Oye, yo estoy vivo. ¿Y cómo es que viví? Mi hermano, así es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, mi hermano, no es por obra humana, no es de carne. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús, le dice a Nicodemo, carne es, Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú escuchas el aire, Nicodemo, y sabes de dónde viene, mas no sabes a dónde va. Así son los nacidos de nuevo. Cuando despiertan dicen, oyes, yo soy salvo, yo amo a Cristo, yo amo la Biblia. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió? Es bueno, mi hermano, a veces una costumbre que se hace es, cuando la gente pronuncia esa oración del pecador, recuerda que apunta la fecha. Pero pues el tiempo dirá si realmente naciste ese día. Mi hermano, los salvos, mis hermanos, son aquellos que no hicieron nada para ser salvos. Cuando acordaste dijiste, oye, ¿por qué tengo el deseo de ir a la iglesia? ¿Por qué tengo el deseo de hoy domingo, en lugar de estar en un parque, en lugar de estar en cualquier otro lugar, por qué tengo el deseo de estar aquí? ¿Por qué? Porque bien podrías estar en cualquier otro lugar, mi hermano, o descansando, porque hoy es trabajar de lunes a sábado y todavía el domingo pararme temprano, ir a la iglesia. No, pues ¿qué te pasa? Pero aquí estás. O sea, ¿quién te hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Por qué? Porque estás vivo, porque has nacido de nuevo. Lo que dices, necesito congregarme, necesito buscar de Cristo. Solo 2 religiones, la falsa, la que es por obras, haz esto y esto y esto y esto para ser salvo. Y la otra es la religión sin obras, pero no obras nuestras, Sí es por obras, pero por las obras de Cristo. Mientras la religión falsa te dice, haz esto para ser salvo, la religión verdadera te dice, esto es lo que hizo Cristo para salvarte. ¿Crees en ello? ¿Crees en lo que Cristo hizo por ti? No en lo que tú haces, sino en lo que Cristo hizo por ti.
quién nos puede dar este mensaje? La Escritura. La Escritura nos enseña el camino correcto. Pero número 2, estamos en el punto 2, mis hermanos. La Escritura tiene la habilidad, el poder para santificarnos. Nos enseña el camino correcto. Otra cosa que hace, nos redarguye, es decir, nos dice cuando nos salimos del camino correcto, o que ya vas por el camino correcto. Pero mi hermano, como somos falibles y nos equivocamos, como chiste y broma, alguien dijo, yo sé que aquí nadie es católico, así que a nadie voy a ofender, y lo voy a decir con una voz más despacita. Dice, si el Papa estuviera casado, supiera que él tampoco es falible, sino que es infalible. No, al revés, ¿no? Si el Papa estuviera casado, supiera que también es falible, que también se equivoca, porque los que estamos casados, mis hermanos, nos damos cuenta que nuestras espositas a cada rato nos están corrigiendo. Esto no es así, aunque uno a veces es medio orgulloso porque es el hombre, así como que ya lo sabía. Mi hermano, aun cuando ya estamos en el camino correcto y vamos por ese camino correcto, nos equivocamos, fallamos, pecamos, nos distraemos de la verdad de Dios, y cuando menos acordamos, ¿sabes qué, mi hermano? Nos hemos salido del camino. Vamos por la vereda, por la orilla, por la periferia. ¿Y sabes qué hace la palabra de Dios? Nos redarguye, nos dice, te has salido del camino, regresa al camino. Regresa al camino. Ya no estás haciendo lo que deberías de hacer como cristiano. Y ciertamente no somos salvos por obras, mis hermanos, pero hemos sido salvos para buenas obras. Las obras no son el medio para la salvación, pero sí son el resultado de nuestra salvación. Los frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando salimos del camino, ¿qué hace la Escritura? Nos redarguye. Cuando estamos ahí a punto de pecar, ¿sabes qué es lo que viene a nuestra mente? La palabra de Dios. Esa que desde niño se te sembró. Y viene la palabra de Dios y dices, esto que estoy a punto de hacer está mal. Y la palabra de Dios nos regresa al camino. Y si fallamos, nos dice, fallaste, arrepiéntete, ven a Cristo, endereza el camino. Y volvemos al camino. La Escritura no solamente nos muestra el camino correcto, sino nos dice cuando nos hemos salido del camino. ¿Recuerdas la ilustración que te dije? Estás en medio de dos caminos, no sabes cuál tomar. La Escritura te dice, ve por este. Ya has entrado al camino correcto, vas por el camino correcto, pero por las presiones de la vida, te empiezas a salir, hasta que ya te has desviado. La Escritura, ¿qué hace? Te recuerda y te dice, estás mal, vuelve al camino correcto, regresa al camino correcto, nos redarguye y entonces volvemos. La palabra de Dios tiene ese poder, mi hermano. Pero ¿qué más hace? Nos corrige, nos dice cuando nos salimos del camino correcto, pero también nos dice cómo regresar al camino correcto. Nos capacita para regresar al camino correcto, mis hermanos. Todo esto hace la palabra. Nos enseña el camino correcto, nos dice cuando nos salimos del camino correcto, nos capacita para regresar al camino correcto. Mi hermano, ¿sabes por qué a veces te es tan difícil dejar ciertos pecados y ciertas prácticas que tú sabes bien que no le agradan a Dios? ¿Sabes por qué te es difícil? Porque la palabra de Dios no mora en abundancia en tu corazón. Y por eso es que no puedo. Es que necesitas que la palabra de Cristo reine en abundancia en tu corazón, para que entonces esta te capacite para regresar al camino, para corregir tu vida. Pero también, ¿qué otra cosa hace? Nos instruye. Es decir, nos da permanencia en el camino. Nos enseña el camino correcto, nos dice cuando nos salimos del camino correcto, nos capacita para regresar al camino correcto y nos da permanencia en el camino correcto. Todo esto hace la Escritura. La Escritura tiene el poder de salvar, pero también la Escritura, mis hermanos, tiene el poder de santificar. ¿Qué es la santificación?
Es ese proceso, hermanos, en el que estamos todos los cristianos, desde el momento de tu conversión, que naciste de nuevo, hasta que el Señor regrese. A ese periodo se le llama santificación. Antes de la santificación, de hecho hay una palabrita que se usa en teología para hablar de cómo va la salvación por pasos. Se le conoce como el Ordus Salutis en latín. El Ordus Salutis, se quiere decir el orden de la salvación. ¿Sabes cuál es el orden de la salvación, mi hermano? Número 1, has sido justificado. Es decir, Dios te ha declarado inocente antes de que nacieras, Antes de que tú nacieras, mi hermano, en la eternidad pasada, ¿sabes qué hizo Dios? Dijo, yo voy a declarar inocentes a fulano de tal, a fulano de tal, a fulano de tal. Eso se llama predestinación. Predestinación. Dios nos declara inocentes. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos justificó. Es decir, nos declaró inocentes. No que éramos inocentes, pero nos declaró inocentes. La justificación, mi hermano, no depende de nuestra vida, nuestro comportamiento. Mi hermano, en este proceso de santificación, que es la segunda parte, después de ser justificados, entonces llega el momento en que nacemos, vivimos una vida de pecado, pero llega un momento en el que el Señor nos llama, nos atrae a Él, nos religa a Él. La palabra religión nos religa a Él. Y allí comenzamos un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Mientras en la justificación Dios nos libró de la condenación del pecado, dice Romanos, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, si tú has sido justificado, ya no hay condenación para ti. No hay condenación para ti. Pero estás en un proceso llamado santificación. En este proceso, mis hermanos, hay altas y hay bajas. Hay momentos en el que tienes todo el impulso y el deseo de echarle ganas y de venir a la iglesia y te sientes bien prendido y estás arriba. Pero de repente, ¡fum!, ya no tienes ganas de venir. Ay, no tengo ganas, como que ya me cuesta. Pero si tú permaneces, que es lo que hace la palabra, la permanencia, de repente, mi hermano, un día despiertas otra vez con ese deseo y dices, oiga, desperté con un deseo de comer, y vas para arriba otra vez. La santificación así es, mi hermano, altas, bajas, de repente te mantienes en una línea, y de repente, ¡fum!, te elevas. Pues, mi hermano, esas bajadas en la santificación muchas veces se dan por la práctica del pecado. Cuando practicamos ciertos pecados, mis hermanos, cuando sabemos que ya no los debemos de practicar, porque el cristiano ya no debe practicar el pecado, pero cuando por alguna razón acariciamos ciertos pecadillos que decimos, ay, este pecado es el que más me gusta, es cuando tenemos esas bajas en nuestra vida de santidad. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que tú eres menos justificado. La justificación no tiene nada que ver con tu vida y tu actuar, no tiene nada que ver. Tú eres justificado por la obra de Cristo. Y siempre delante de Dios eres inocente. Pero en este proceso llamado santificación, el Espíritu Santo, a través de la palabra, la Biblia, te está perfeccionando, como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos todos a la estatura, ¿recuerdas?, del varón perfecto, que es Cristo. Gloria a Dios. Pues la Escritura, mis hermanos, en este proceso de santificación nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Pero déjame terminar y concluir con un problemita, mis hermanos, que creo yo, y para ser honesto, te lo tengo que decir, pero hay una respuesta. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura era inspirada por Dios y esta era útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que él fuera perfecto, a la Escritura que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, ¿sabes a cuál era? Al Antiguo Testamento. Pero, mi hermano, cuando Timoteo era un joven, la Biblia no estaba completa. Solo estaba el Antiguo Testamento. Así que cada vez que tú veas en el Nuevo Testamento, cuando dice las Escrituras, ¿a qué Escritura se refiere?
al Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Apenas estaba en formación, apenas, bueno, con el ministerio de nuestro Señor Jesús, pues todavía no se escribía nada del Nuevo Testamento, mis hermanos. Se estaba viviendo, lo estaban viviendo Jesús, los discípulos. Ya después el Señor muere, resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre, y entonces el Señor empieza a poner en los discípulos la necesidad de comenzar a escribir cartas, como el apóstol Pablo, que escribió muchas. La mayoría del Nuevo Testamento lo escribe el apóstol Pablo. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la escritura tiene el poder para salvarlo, ¿sabes a qué escritura se refería? Al Antiguo Testamento. Ay, hermano, ¿y cómo así? Entonces el Nuevo Testamento, mi hermano, ¿cómo está ese asunto? Mi hermano, creo yo, mi hermano, y como bien lo dicen muchos teólogos, que Dios ha ido revelando de una manera progresiva su palabra, lo que quiere que nosotros conozcamos. Y en el momento en que Él ha revelado, lo que Él ha revelado es suficiente para la vida de fe y de salvación. Es decir, cuando Adán y Eva, mis hermanos, recibieron aquel mandato del Señor, no coman de este árbol, de todos pueden comer, menos de este, era toda la escritura que había, o era toda la palabra de Dios que había. Fue el único mandato que Dios les dio: de todo árbol pueden comer, menos de este. Toda la revelación que tenían, pues esta era suficiente para que ellos pudieran permanecer en el huerto y vivir una vida perfecta. Solo era suficiente. De hecho, mis hermanos, lanzarse a escuchar más fue lo que los llevó a la caída. ¿Qué hizo Adán y Eva? Que no se conformaron solo con el mandato del Señor. De todo árbol pueden comer, pero de este no. Es toda la revelación que les doy. Vivan obedeciendo esto que les doy. Y Adán y Eva dijeron: como que es muy poquito, ¿no? Como que necesitamos más explicación. ¿Y sabes quién les proporcionó eso? La serpiente. Vengan para acá. Yo les voy a decir lo que Dios no les dijo. Como que Dios os ha dicho, pero el día que les dio más. Eso les dijo, pero yo tengo más. De hecho, el que Adán y Eva se lanzaran a más, quiero saber más, quiero escuchar más de lo que Dios ya dijo. Eso los llevó a su caída, a su rebelión y a su pecado. Pues, mi hermano, Dios fue revelando, pasando el tiempo, la historia de redención, que es la Biblia, sino la historia de redención. Dios fue revelando más y más. Llegó Moisés, les dio los 10 mandamientos, y era todo lo que necesitaban para su vida de fe y de santificación. Después vinieron los profetas, y hasta allí era todo lo que necesitaban para su vida de fe y salvación. Hoy tenemos, mis hermanos, todo el Nuevo Testamento, y mi hermano, es todo lo que necesitamos en este momento para nuestra vida de fe y de santificación. ¿Quiere decir que no hay otras verdades? Claro que sí, mi hermano. Si limitamos a Dios y decimos que Dios es solo lo que dice la Escritura, no, Dios es mucho más. Pero lo que Él quiso revelarnos solamente está aquí. ¿Y qué debemos de hacer? No hacerlo de Adán y Eva. No, yo quiero más. Yo voy por más. Yo no me conformo con solo la Escritura. Yo quiero, mi hermano, porque lo próximo que estás por oír va a ser a la serpiente diciéndote lo que tú quieras escuchar. ¿Y sabes a qué te va a llevar eso? A tu caída, a tu pecado. Mi hermano, debemos de conformarnos con la Escritura y decir: no quiero nada más. Mi hermano, abrirle la puerta a algo más es abrir la puerta a lo que venga. ¿Qué te parece, mi hermano, si abrimos la puerta de visiones? Decimos: ok, la Escritura más las visiones. ¿Sabes a quién le acabas de abrir la puerta? A cualquier tipo de error. A cualquier tipo de error. Alguien que me diga: es que el Señor a mí me reveló, y pues como crees en las visiones, pues tienes que creerlo. ¿Qué te parece si le abrimos la puerta a los sueños? Sí, Dios nos habla en la Biblia, pero también nos habla en los sueños. ¿Sabes a quién les ha abierto la puerta? A un sinfín de errores. Que vas a creer todo. Es que yo
El Señor me habló a través de un sueño. ¿Qué tenemos que decir? No los necesito, no quiero, tengo la Escritura y me es suficiente, mi hermano. Si ponemos nuestros pies sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios y nos ponemos firmes sobre ella, nada nos podrá mover, ni porque venga Nostradamus o quien quieras, no te mueven. Dices, yo creo lo que dice la Escritura. Compruébamelo con la Escritura y lo creo. Ya hay fuera sueños, visiones, nuevas revelaciones, no las necesito. Aquí tengo todo lo que necesito para evangelizar y todo lo que necesito para mi vida de santidad. Dios quiera, mis hermanos, que abracemos con todo nuestro corazón la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Inclina tu cabeza, vamos a Dios en oración.